Y ya pasando al segundo bloque de nuestro programa, también esta misma semana se realiza en Brasilia, por iniciativa del gobierno de Brasil que preside Luis Ignacio Lula da Silva, se realiza una cumbre suramericana cargada de muchísimas iniciativas, digamos, el espíritu inicial es recuperar el diálogo, sobre todo suramericano, establecer como nuevamente la revisión de una hoja de ruta que de alguna manera redinamice no tan solo el caso de UNASUR, sino también el propio Mercosur de cara a el venidero encuentro con la Unión Europea. Y en este contexto, pues se realiza esta iniciativa diplomática de un gobierno brasileño que ha estado, como lo ha señalado Manolo en muchas ocasiones, ha estado muy abocado a lo que es la diplomacia y recuperar el rol de Brasil a nivel internacional y específicamente a nivel latinoamericano. En este contexto, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación sobre lo ocurrido, sobre todo también considerando que esta cumbre también de alguna manera nos habla de ese interés regional brasileño, particularmente el caso de Sí. Lula, pero también nos habla de las profundas divisiones y discrepancias que hay sobre aspectos muy importantes que tienen que ver no tan solo ya con el tema medioambiental o con el compromiso con determinados desafíos de la región a nivel comercial, sino también nos habla de las profundas discrepancias que hay en materia de derechos humanos, democracia y pautas de gobernabilidad en la que de alguna manera se respete el Estado de Derecho. En este contexto y en esta apreciación, Manolo, ¿cómo ves tú, cómo es tu palabra de balance sobre esta cumbre? Bueno, lo primero que hay que destacar es que es la primera cumbre de un tamaño similar que se reúne desde hace 7 años, 7 largos años, ¿no? O sea, y esto era una anomalía, ¿no? En un continente que había logrado, sobre todo a partir de finales de los 90, ¿no? Hay que recordar la cumbre iberoamericana se pone en marcha en el año 92, pero inmediatamente la cumbre de las Américas y luego empiezan a surgir iniciativas. La más importante, evidentemente, fue la de UNASUR, luego esta propia CEDAC, pero de pronto esto se para, se congela a partir del año 2016 y es ahora Lula, digamos que fiel a ese compromiso que ha dicho de que Brasil está presente en el panorama mundial, que hace esta convocatoria, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión que hay que decir. Yo creo que hay que felicitarse en este punto porque los mandatarios de los 12 países de América del Sur se juntan. Se han juntado, hay que recordarlo, 11 presidentes y el primer ministro de Perú. En ese sentido, la presidenta de Perú no pudo asistir porque no le faculta la Constitución a poder salir del país. Esto es una primera cuestión. La segunda cuestión que ha chocado, y yo creo que en ese sentido Lula estuvo desafortunado cuando habló de narrativa en términos de derechos humanos o de incluso yo diría, de capacidad democrática de algunos Claro. de los presentes. Evidentemente me estoy refiriendo al caso de Nicolás Maduro. Cierto es, como sabemos bien, que la frontera de Venezuela con Brasil es muy importante, estamos hablando de 2.000 kilómetros, y que también cualquier acción y que Brasil esté ahora mismo comprometido en el tema de la Amazonía tiene que contar con sus socios vecinos. O sea, en ese sentido, esa también es una idea que Lula expuso, ¿no? Bueno, se puede justificar la presencia del presidente Maduro. Pero lo que no se puede justificar es su blanqueo, ¿no? El blanqueo de un hombre que está claramente acusado de violaciones terribles de derechos humanos y también de una práctica política que no es democrática, como ha venido siendo denunciado por distintas instancias de la comunidad internacional. Yo creo que en ese sentido Lula podía haber tenido una mejor mano, y nunca mejor dicho, una mejor mano izquierda para trabajar, para confrontar este escenario. También es interesante, digamos, como una cosa, si se quiere, anecdótica, que la cumbre al final no hubiera ninguna declaración, no hubiera ningún documento ni nada. Entonces esto, bueno, no es plenamente satisfactorio, pero repito, yo me quedo digamos, con
con un sabor agridulce. La parte dulce, como digo, es el hecho de que estos 12 países hayan podido reunir y sus mandatarios hayan podido tener un diálogo, aunque sea de apenas 36 horas. Claro, por supuesto. O sea, ciertamente todo encuentro multilateral y de hecho la propia diplomacia requiere y demanda de estos esfuerzos, de estos acercamientos. Es importante que de alguna manera se plantee la posibilidad bueno, de alguna manera conseguir espacios de entendimiento y de diálogo. Sin embargo, como bien comentas, Manolo, hay formas en las que hay que resguardar estos recaudos, sobre todo considerando que hay un notorio desmejoramiento del sistema de justicia, hay un importante, de hecho, los mismos informes que ha elaborado en su momento Michelle Bachelet cuando fue alta comisionada de derechos humanos para Naciones Unidas, pues hablan de una situación sistemática, o sea, una forma de gestionar el poder desde el autoritarismo de Estado. Y esto, por supuesto, digamos, nos invita a todos los latinoamericanos a examinar un poco las formas, porque de alguna manera también el propio Lula de forma, digamos, por iniciativa propia se reunió, hubo una reunión bilateral con Maduro un día antes cuando se producen estas declaraciones. En ese sentido, pues por supuesto, las palabras también no tan solo de discrepancia, sino también de reclamo sobre la necesidad de que existan ciertos estándares de comportamiento democrático y de compromiso, sobre todo a la disidencia política. Venezuela sigue siendo un país con más de 300 políticos tras las rejas. De hecho, en estos días estuve viendo un comentarista digamos, en latinoamericano que decía que quizás muy probablemente si Lula da Silva fuese venezolano, muy probablemente fuese un sindicalista tras las rejas también, ¿no? O hubiese sido, estuviera en el exilio, ¿no? Pero en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación, ¿cómo viste esta cumbre? Sobre todo también considerando la importante necesidad de restablecer el diálogo suramericano. Yo creo que la intención de Lula, por supuesto, desde el punto de vista de su misión en Latinoamérica, que en principio es ejercer el liderazgo regional, pasa por eso, por lograr un espacio donde puedan haber conversaciones. Y yo coincido con lo que dice Manolo, sí, es importante. Si ya el aislamiento de Maduro está claro que no funcionó, entonces hay que intentar otra vía y eso es lo que están tratando de hacer no solamente Lula, ¿no? Sin embargo, el problema para él es que ese liderazgo que él aspira desarrollar como una especie de broker en la región para atraer a las partes, no es nada más este episodio, es decir, son una cadena de eventos que están poniendo en duda la capacidad de Lula, porque a mí me parece que tener, primero, esos no son gaffes, que yo leí un artículo que decía, bueno, este último gaffe de Lula, no, eso no es un gaffe, él sabe lo que está haciendo y lo que está diciendo, y el problema para él es tener que después eh, eh, portavoces de Lula, corregir o recalibrar lo que él quiso decir, eso no es lo que un líder regional debe mostrar en su portafolio de competencias. Claro, Eso para mí, hay que resaltar también que en los últimos meses, pues él ha hablado también de este tema sobre Ucrania, por ejemplo, ha hablado del diálogo de paz, de todas estas cuestiones, pero de alguna forma también es llamativo que ha evadido reunirse con el propio Zelensky, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión un poco curiosa y llamativa que un dirigente mundial, pues que un líder mundial que busque la paz, pues no se reúna con una de las partes, ¿no? un líder con aspiraciones a ejercer ese rol a nivel mundial, que constantemente está no cometiendo errores, está emitiendo juicios que luego deben ser explicados o justificados, no le va a garantizar, por una parte, credibilidad en el foro internacional. En el foro regional quizás porque hay una mayoría de gobiernos de izquierda que lo van a seguir, con la excepción de Boric, por supuesto, pero ese es un problema
problema para Lula, el tema de la credibilidad. Lo que he visto a lo largo de, y comentaristas de distintas tendencias, es que lamentablemente Lula ha perdido una tremenda oportunidad, no solamente para la construcción de su liderazgo, sino para verdaderamente hacer de estos foros su aspiración a revivir UNASUR, pues quedó en un segundo plano, porque de lo que se escucha es de cómo es posible que Lula esté ignorando la realidad de lo que está pasando en Venezuela con Maduro, y utilizar como excusa, no, que yo me estoy refiriendo a Chávez, pero ¿y dónde comenzó esto? ¿No? Entonces, a mí me parece que Lula, como líder regional, va a tener que hacer un tremendo esfuerzo por ganarse la credibilidad de la región, porque en este momento no es solamente lo que dijo en esta oportunidad. Insisto, son varios episodios y a mí me parece que está clara la posición de Lula. El problema es cómo se inserta eso en un mecanismo regional de cooperación, porque no es nada más Uruguay o Chile que están en una posición opuesta a la de Lula. El problema está en que si vamos a ver un espacio regional que va a competir con la Unión Europea y que va a tratar de limitar y de cortar la dependencia con Estados Unidos, pero que entonces va a tener, cada vez que hay un cambio de gobierno hacia izquierda o derecha en la región, va a tener que sufrir las consecuencias de el retiro de esas naciones porque no coinciden con la postura política de, en este caso, del Claro. líder. Y Eso va a ser inviable. claro, y que aparte hay un elemento importante a tomar en consideración, que es que también el propio Lula está de alguna manera desarrollando una dinámica de integración política a lo interno, de resarcimiento de la polarización tan abrasiva que sigue padeciendo Brasil, y que de alguna manera, pues, estamos hablando también de que esta ola de izquierda también son olas de izquierdas en minoría parlamentaria en muchos casos, ¿no? Y que requieren también establecer puentes con la gente, con sus no votantes, ¿no? En ese sentido, pues, por supuesto, En efecto, hay que... Xavi, perdona, en Adelante. efecto, Xavi, ahí has dicho un punto que es muy importante, que conviene no olvidar que el régimen político brasileño tiene una suerte de parlamentarización, ¿no? De hecho, los colegas brasileños hablan de presidencialismo parlamentarizado, y eso supone lo que tú has indicado, ¿no? Que Lula tiene que negociar para aprobar presupuestos, para aprobar leyes, etcétera, con distintos grupos en el Congreso, ¿no? Y eso pues, complica todavía más este escenario. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.